¿De verdad que nos cansamos de leer en LinkedIn y en otros foros la necesidad de pivotar un proyecto constantemente para encajar las piezas y acortar el camino al éxito? Pero ¿es tan fácil eso de pivotar y ponerte manos a la obra? ¿Cuáles son los pasos que necesitamos para ello? ¿Y lo que tardamos? Buenos días, buenas tardes a todos y todas y os damos la bienvenida a una nueva edición de los Casual Friday, edición número 17, en el episodio ya 350, que se dice pronto, de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde encontrarás, como siempre, todo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimientos, sostenibilidad, tácticas, marketing para tiendas online y muchísimas otras cosas para hacer crecer tu e-commerce o crecer el que estás emprendiendo por tu cuenta y riesgo, en la empresa donde te pagan tu merecido sueldo a final de mes y para todos los que nos dedicamos al mundo e-commerce, al negocio digital y al sector del emprendimiento contra viento y marea con más o menos recursos. Llegamos a la edición número 17, casi ya con la lengua fuera y con mucho cansancio acumulado que se nota debajo de nuestros ojos, como podéis ver, y con la vista un poco cruzada, con una mira centrada en cerrar el año y la otra mira puesta en el nuevo año con fuerza, ilusión y muchísimo foco. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues destapamos hoy en el Casual Friday 17 un tema que tarde o temprano sucede a todos los que emprendemos un proyecto, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Hablamos del arte de pivotar, término agasajado hasta la saciedad, con bastante abuso en su utilización y que desgraciadamente vemos ejemplos con frecuencia de cómo afrontarlo ante protagonistas que realmente no lo han experimentado mucho en sus carnes. No es nuestro caso, ya que nos ha tocado lidiar y convencer en no pocas ocasiones el temido momento de cambiar, pivotar o el anglicismo que se te venga a la cabeza, porque esto no es fácil ni tampoco rápido. Pero antes de ello, como siempre, las presentaciones como es menester y de buena educación. Por un lado, un servidor, Javier López, y al otro lado, mi querido compañero detrás de las ondas digitales, Luis Miguel del Cerro. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, Javi. Pues muy bien, aquí estamos, como bien dices, ya entre 2024 y 2025, en ese momento tan curioso. Tan curioso, tan raro, ¿no? Tan de ¿a dónde voy? Es como... Bueno, sí, bueno, hay gente que es más momento introspectivo y hay otras veces que es mucho más práctico, ¿no? Es el forecast, el cierre del año, etcétera. Bueno, son momentos interesantes. Para algunos ni eso, porque hay gente que tiene otro ciclo de año, ¿no? Pero el mío, que es muy normal, es así. Sí, yo he tenido ciclos de cerrar el 31 de marzo, que es propio de las empresas americanas y de las japonesas. Japonesas también, claro. Sí. Ahí vas en Navidades un poco más tranquilo, en este caso, porque te quedaban 3 meses todavía para arreglar el año. En este caso, algunas otras empresas las Navidades eran pasadas un poco por agua, por así decirlo. Sí. Bueno, es verdad que todo el mundo apura y luego a partir del 20 y pocos de diciembre como que empieza la gente a A desaparecer. bajar el Pero pistón. Sí. lo hemos hablado en un podcast anterior. Es decir, cada vez el verano es menos vacaciones de verano. Yo creo que ahí la parte digital ha tenido mucho que ver. Pero la Navidad todavía sigue siendo una festividad que no sé si utiliza la palabra respeta, ¿no? Simplemente creo que como tiene esa vertiente tan familiar, pues hay más gente que como que es la Navidad es para la familia, para los hijos especialmente. Entonces, bueno, yo sí que he notado que en la Navidad sí que realmente se para todo mucho Y se más. respeta, se respeta. Sí, yo creo, por lo que sea, por temas culturales, lo que sea, mientras que el verano cada vez es más complicado. Sí. Hay que surfear y no en el sentido estricto de la palabra, básicamente. Pero en que el verano, pues todo el mundo, el uno se coge julio, otro se coge agosto, cada vez hay más gente que coge septiembre y octubres, junios y septiembres, pero la Navidad no hay mucha escapatoria. Desde el 24 de diciembre hasta el Día de Reyes, y casi todo el mundo realmente es entre la semana que suele caer Reyes y la que suele caer, Sí. la que suele caer Navidad y la que suele caer Año Nuevo. A no ser que sea chino.
Que ahí Bueno, tienes el año nuevo chino, sí, que sí. es diferente. Bueno, Luis, vamos a hablar de pivotar hoy, que tengo ganas de este tema, que la verdad que da bastante juego y bastante cintura, como yo lo llamo, porque de hecho, joder, tú has tenido estas semanitas, te ha pasado algo, ¿no? Con el tema de pivotar. ¿Te ha pasado No, algo? bueno, cuando hablamos de este tema, fíjate, yo el término pivotar ya sabes que viene del tema del Lean Startup y tal, y como tú dices, pues es un término un poco manido. Realmente es simplemente cambiar. Cambiar es una cosa complicada en las empresas, y lo comentábamos el otro día por WhatsApp. Por un lado es Mm, el cambio general de tener que reorientar tu empresa hacia cosas distintas cuando ves que las cosas no funcionan. O mejor dicho, cuando ves que empiezan a dejar de funcionar, que yo creo que es la clave de lo que vamos a hablar hoy, y lo que viene a ser los cambios muy concretos, de algo muy concreto que tú tienes que cambiar en tu estructura o en tu producto o lo que sea. Y ambos son cambios complicados. Generalmente el que haces, el concreto suele afectar al general, ¿no? Pero bueno, el general a veces, fíjate, a veces el general, no voy a decir que sea más fácil, pero bueno, como que muchas veces se toma más arriba, más en la gente que gestiona una empresa, aunque sea una pyme pequeña. Entonces, como suele ser algo que afecta más a todos. Los cambios concretos a veces son más complicados porque afectan a equipos pequeños, afectan también a determinadas inercias. Y bueno, si nosotros, no el otro día, nosotros hemos visto este año, por ejemplo, nosotros somos una editorial digital que tenemos cabeceras del mundo de la bici y del mundo de la moto, MTB Pro, Mayor Mag en bicis, Enduro Pro, Moto 1 Pro en el mundo de la moto. Grandes publicaciones referentes en el mundo de la bici, hay que decirlo, ¿eh? Joder, tenéis un buen kilo de seguidores ahí en redes sociales. Sois No, los... no, no sé, ¿no? Vamos. Fíjate, más como cabecera que en la parte de redes, pero bueno, sí que somos un medio muy reconocido y además un medio que nosotros, fíjate, arrancamos como revista digital, es decir, como una Ujú. revista que se publicaba especialmente diseñada para, en su momento, verse en los iPad, los tablets, ¿no? El iPad fue aquello que, digamos, desató. Entonces nacieron las revistas en un momento en el que parecía que las revistas, su supervivencia del papel, las revistas de papel, su supervivencia estaba en el iPad. Y ahí surgieron todos los kioscos Sí. digitales, Yo todas las estuve en ese plataformas. momento ahí de Orbit, en el mundo. Orbit, Que exacto. había un iPad en toda la compañía, o dos iPads, y nos Ujú. cambiábamos el iPad. Ahí no había de plan de cada uno su iPad, no, no. Ahí Sí, había a ver, uno. objetivamente fue un momento bonito porque sobre todo yo creo que dentro de todo el marasmo digital que estaba afectando Mm. a todos los medios, Ujú. las revistas vieron en el iPad una manera de seguir manteniendo la orientación y el formato. Y el formato es Sí. importante porque mientras que los periódicos siempre han tenido un formato y un diseño muchas veces utilitario, ¿no? Intentar llevar las noticias de la mejor manera posible, en blanco y negro en muchos casos, ¿no? Con excepciones como la ABC y como luego cuando empezaron a ser las portadas en color y luego ya finalmente la impresión en color de muchos Sí, bueno, no te periódicos. vayas, no te vayas, no te vayas tan lejos. Sí, No sí, te no me vayas voy tan tan lejos. lejos. Pero Vale. en el caso de las revistas digitales, perdón, en el caso de las revistas, pues tú fíjate, desde National Geographic hasta las revistas de moda, el formato ha sido siempre muy importante. La fotografía grande, Ujú, mucha foto, el impacto de lo visual siempre era muy importante. Y las ujú, revistas digitales y el iPad nos permitía no solo respetarlo, sino que además mejorarlo. Nosotros cuando lanzamos MTV Pro, a los pocos números, bueno, al año, ujú. ya teníamos la opción de lanzar cuando salió el iPad Retina, hacer el iPad con una resolución que era Brutal. usando fotos de mayor resolución que las que utilizábamos en otras publicaciones en las que yo estuve trabajando para publicación en papel. Entonces era espectacular y además con elementos de interacción, es decir, era la posibilidad real de mejorar las revistas. Bueno, pues nosotros apostamos por ese producto hasta el punto de que las webs que teníamos eran básicamente un soporte para descargar la revista y eran casi una landing page. Y luego en la conversación con los usuarios también nos coincidió con el boom de las redes sociales. Entonces, claro, nuestra conversación con los usuarios era o compartíamos a veces contenido directamente, en lugar de publicarlo en la web, lo compartíamos como un contenido de redes sociales. En concreto en Facebook, que es a lo que te referías, llegamos a tener más de 300.000 seguidores. Era algo brutal, ¿no? En nuestra página de Facebook de MTV Pro. Ujú. Luego bien, empezamos a Has ver dicho, que has dicho lo que teníais. Ya no tenéis si tenéis no Facebook, ¿no? tenemos Facebook, pero ese número ha ido descendiendo, entre otras cosas, porque por el contexto, ¿no? De las páginas de Facebook, cómo han ido funcionando. Todavía tenemos 260.000, ¿no? O así, o sea, sigue Sí. siendo un número muy alto, pero
realmente también ha sido también una de las cosas de los cambios que hemos tenido. Hemos ido diversificando más y confiando menos en una plataforma como Facebook y Meta, al final como Meta. acabas estando en más sitios, ¿no? Pero la realidad es que de repente nosotros el primer cambio que dimos fue, leche, pues que la gente empezaba a demandarnos web. Teníamos algunos pequeños contenidos, empezamos a ver que la gente cuando Ujú. publicábamos un artículo en la web y lo compartíamos en redes se leía mucho. Empezamos a ver que que teníamos que romper ese formato de revistas de si una bici se lanza el día 15 y nosotros lanzamos la revista el día 20, pues es que del 15 al 20 va a estar en medios digitales. Ya empezaron a haber medios digitales tanto en España como sobre todo en el mundo anglosajón. Tienes que Ujú. estar, no te lo puedes esperar el día 20, ¿no? A lanzarlo, que sí, que lo lanzas mejor, más bonito, lo que tú quieras, pero no puedes esperar. Entonces, empezamos a tener, por un lado, las necesidades que nos marcaba la audiencia y el propio mundo editorial. Vamos a web, nos metemos en web a saco, pero a saco, hacemos una web nueva, potenciamos la Claro. web y de repente ya nos vemos con revista y con web. En paralelo, tenemos que seguir en redes y en más redes. En paralelo, tenemos ¿Con YouTube el por mismo hacerlo equipo o con menos? con más equipo, pero no en proporción. Claro, no, nunca es en proporción, jamás. Claro, no en proporción. Y luego YouTube, y luego otra de nuestras grandes apuestas, que han sido los podcasts, que llevamos ahí desde hace bastante, ¿no? Entonces, todo eso al final llega un momento en el que te encuentras con un montón de formatos, haciendo un montón de cosas cuando empezaste con una revista digital. Pero claro, luego aquí empieza una primera toma de decisiones, que es, eh, ten- tengo que estar en todo, el mucho abarca poco puede, este tipo de cosas, que no son precisamente el arte de la guerra de Sun Tzu, pero bueno, es decir, el mucho abarca poco puede, pues el dicho castellano bastante, bastante, bastante inteligente, ¿no? Pero luego empezamos también a ver, y aquí empezamos un poco por narrar nuestra experiencia, empezamos a ver cómo la revista digital, que era un formato que crecía a Ujú. saco en los primeros años, luego antes de la pandemia ya, en 2018, 2019, vemos que se estabiliza, sigue creciendo, pero claro, ya no crece igual. Ya a medida que se acerca 2020, vemos que estamos potenciando web y tenemos que dar un paso atrás en nuestros formatos. No un paso atrás, me quiero decir, tenemos que de repente volver a mirar a la revista digital y volver a incentivar las campañas de suscriptores. Tenemos que empezar a soportarla, ¿no? Entonces ya empezamos a tener dudas. Revista digital, fíjate el Ujú. formato, pero claro, te da miedo porque ha Claro que da sido miedo. tu formato con el que has nacido. Mucha gente te llama revista MTV Pro. Internamente en Ya. el equipo también, pues es como periodistas, el concepto revista, que no es solo publicar en un iPad, sino un conjunto de contenidos que tú ofreces al usuario a través de un sistema de suscripción Igual, directa, vamos, el mismo esfuerzo que supone publicarlo en papel. Incluso que más, porque incluso tú más, tienes que incluso. darle más contenido, links, vídeos interactivos, cosa que tú haces Exacto, clic en el papel y no hace ningún movimiento claro. la imagen. Entonces empezamos a ver cómo, empezamos a decir, este formato, empezamos a pensar si merece la pena mantener el formato. Pero claro, es que Ostras, hay ahí muchas tienes un variables. momento difícil, Claro. ¿eh? Es verdad que nosotros fue muy progresivo. Empezamos a pensar en ello, empezamos a verlo, le dimos oportunidades, lo intentamos potenciar y tal. Pero en 2020, pues el cisne negro. Llega la pandemia Mm. y entonces vemos cómo la explosión de contenido es brutal en web, que nosotros rompemos récords de audiencia en web, como creo casi todos los medios digitales, el vídeo, YouTube a tope, el podcast, que nosotros empezamos un poco, bueno, pues viendo un poco qué tal. Por probar, por probar. Era un tema experimental, sobre todo con el Ujú. objetivo de que la gente nos oyera, ¿no? O nos viera en un formato conversacional y se acabó convirtiendo en algo muy fundamental. Y la revista digital le pasan dos cosas. Principalmente empezamos a ver que sí que lentamente empieza a fatigarse, o sea, que empezamos a perder ahí audiencia. No es un acabose, no es tal, pero empezamos a ver que a nivel de audiencia empieza a resentirse y además vemos que una otra parte muy importante nos empieza a robar tiempo para invertirlo en esos formatos que sí tienen una expansión o un crecimiento muy directo. Es decir, en la revista tenemos que luchar para defenderla y eso nos roba tiempo y recursos para atacar en los otros formatos en los que creemos que podemos y debemos crecer. Con un equipo muy pequeño,
web, podcast, YouTube, haciendo lo que podemos Claro. frente a medios e influencers que se centran en un único formato, ¿no? Por ejemplo, o en dos a lo sumo, ¿no? Entonces, claro, empezamos a planteárnoslo y además surge también Es que otro debate. yo me acuerdo, Luis, me acuerdo muchísimo de tus momentos de estrés, de crisis, de cierre de revista, de tiempos, de... Porque claro, tú, esto es como el podcast, al final yo mi podcast, este podcast que estás tú aquí, se publica martes y viernes, llueva, nieve o haga sol, pero a ver, es un podcast, es decir, es un formato que en un momento rápido, incluso pues me ha pillado a veces el toro y he tenido que hacerlo el día anterior. Pues vale, pues en este caso, bueno, lo haces. Pero en tu caso la revista es que es un multifactor y de llegar siempre con la lengua fuera a nivel de tiempos, produce... Es que es igual que el cierre de una revista editorial, que la hemos Más, vivido. Tal cual. mucho más fácil, pero no por ello. Más fácil porque no tienes que llevar, no juegas con el tema de enviarlo a la imprenta y que el tema de publicación, pero igualmente el estrés de, igual, el cierre es el cierre. El cierre es un día en concreto y es el punto de no retorno y tiene que estar como esté porque si no, no sale. Porque si no, no sale. No puede salir un día un miércoles, otro día un martes, otro día el 15, otro día el 18. Tienes que estar siempre a la No, misma. nosotros somos bastante flexibles en cuanto a las fechas, pero sabíamos que la última semana de cada mes tenía que estar y eran, además, la decisión no afecta solo, estos otros dos elementos, no afecta solo a que yo tenga una visión de la jugada respecto a MTV Pro o a Mayotte, es una decisión que tenemos que tomar en conjunto, no podemos, empezamos ya a pensar en serio un plan de acción, empezamos a valorar opciones, nos sentamos con la parte comercial, con la parte editorial, yo necesito feedback también un poco de la gente que participa en la publicación, ¿no? Porque ver un poco cómo ven ellos la jugada. También nosotros vemos obviamente que hay también otra decisión difícil, que es que a lo mejor hay que prescindir de la persona que edita y maqueta esas revistas. Un muy buen profesional, una persona que nunca nos ha fallado, pero que Sí, sí, que el pivote, que no es en plan de, como ves en LinkedIn, de no, pivota rápido, equivócate exacto, o rápido, lo sea, más sí, barato. por Ostras, eso que lleva estoy, consecuencias el pivotaje, que por no eso es en estoy, plan un plug and play. por eso estoy dando tantas explicaciones para esos formatos que además una Te de las cosas agradezco. una de las cosas que más eran, habían temas que también eran culturales. También te enfrentas a temas culturales. Nosotros, mucha gente era revista MTV Pro. Si la quitamos, dejamos de ser una revista. O no los, Ostras, o ostras, seguimos siendo, ostras. o seguimos siendo una revista porque, aparte de los contenidos que publicamos para SEO o para conseguir algo de audiencia en redes, Seguimos siendo un medio en sí. no, medio descarado, Javi. O sea, medio descarado porque como medio, eso no hay discusión. De hecho, nosotros reforzamos la idea de medio. Medio de comunicación, siempre. Podcast, YouTube. Nosotros nunca hemos abandonado la estela de ser medio. Nunca hemos pretendido ser influencers. Nunca. Somos una cabecera y somos un medio de comunicación, para bien o para mal. Luego hablaremos de si algún día hay que cambiar eso, ¿no? Pero a día de hoy somos eso. ¿Cómo que para bien o para mal? Bueno, Bueno, vale. para bien o para mal. Quiero decir, para bien porque a la hora Que de sí, que sí. formato medio para alcanzar a la audiencia es mejor, pero a lo mejor en otras tenemos desventajas, ¿no? Dicho lo cual es, yo empezamos a ver, Máximo y yo, que ya te digo, hay temas culturales, hay temas comerciales, hay temas de, oye, también te preguntas si tus anunciantes van a seguir apostando por ti ante, ante un cambio así. También es cierto que nosotros, como es un tema que vamos digiriendo poco a poco, lo que Ujú. hacemos es articular alternativas. Yo creo que, y aquí un primer consejo, yo creo que tú nunca puedes hacer un cambio si ese cambio no tiene unas buenas bases y sobre todo no tiene alternativas, por lo menos en un medio. Tú no puedes coger y decir, o creo yo que no puedes coger y decir, me quito una revista, me quito un formato a cambio de nada. No, me quito un Ujú. formato porque he trabajado mejor mis mecanismos de suscripción, porque tengo un newsletter, porque tengo una web, porque tengo YouTube, porque tengo podcast, ¿no? Tienes una serie de Ujú. cosas que hacen que realmente incluso muchas veces lo que estaba empezando a pasar a nosotros era que duplicábamos a veces, ¿no? Cosas. Tenías el mismo contenido en varias plataformas, lo cual tampoco era del todo a veces óptimo, ¿no? Eras consciente. Otra cosa como media no me preocupaba la audiencia cautiva. Nosotros teníamos una audiencia que amaba la revista digital, le gustaba el formato, o sea, estaba esperando todos los meses para descargar esa revista. Y entonces para Ujú. nosotros es duro porque Claro, porque la sabemos, revista era una descarga gratuita, además. sí, por iPad, sí, y vos también la podías ver en el navegador, pero la experiencia era un poco peor, Era ¿no? iPad, era iPad. Entonces, pues también en Android y tal, pero bueno, que decías, jolín, me da rabia porque esa gente
bueno, luego lo comunicamos bien y no hemos tenido una pérdida que podamos, digamos, Significativa. calificativa de audiencia, ¿no? Creo que la audiencia se ha sabido o se ha movido a otros formatos. Pero lo que te quiero decir es que había como muchas cosas encima de la mesa, económicas, estructurales, ya te digo, una persona como nuestro diseñador, como nuestro maquetador, pues que era un buen trabajador, pero una persona con la que hemos trabajado muy bien, pero que decías, es que bueno, sí, siempre se habla, ¿no? De transformar, tal, pero eso no es fácil del todo. O sea, no tienes fácil transformarlo y también tienes que ver si realmente incluso es necesario o es prudente el hacerlo a nivel económico, etcétera. Entonces, se juntan un montón de decisiones, pero al final trazas un plan, lo ejecutas, lo llevas adelante y aquí voy un poco también a la parte positiva, es que creo, sinceramente, que ha sido una buena decisión, porque todo lo que más o menos teníamos en la cabeza de lo que podía pasar se ha cumplido. Hemos mejorado los flujos de trabajo, creo que nos da tiempo a hacer más y mejores cosas y creo que tanto la audiencia como los anunciantes han entendido muy bien el cambio. También hay que tener Ujú. una política de comunicación muy activa, ¿no? Para comunicar estos cambios. No vale con lanzar un comunicado y ya está, ¿no? Entiendo. Hay que explicarlo, hay que explicarlo muy bien porque, entre otras cosas, la gente se merece que se lo expliques. Tanto la audiencia Ujú. como los anunciantes se merecen ese respeto de que expliques muy bien por qué estás haciendo las cosas, porque tanto unos como otros vienen confiando en ti durante mucho tiempo. Entonces, hay que dar muchas explicaciones, sobre todo en la gente que confía en ti en el largo plazo. Entonces, bueno, es un aprendizaje que a nosotros particularmente nos ha servido para ser más valientes, para saber que los cambios te puedes equivocar, pero generalmente nos pensamos mucho en equivocarnos, pero no en acertar. Es decir, siempre imponemos a veces el criterio del miedo frente a las oportunidades. Y Sí. esto es un mensaje sí que me gustaría enviar a la gente. Es decir, cuando tienen problemas situaciones en su empresa, dos mensajes. Lo primero, pensar en los riesgos, pero sobre todo pensar en las oportunidades. Y segundo, bueno, el segundo es, en esas decisiones hay unas partes, digamos, emocionales, pero hay un Excel, que volvemos a otra cosa que hemos comentado aquí siempre, ¿no? Hay que pasarlas, hacer unos escenarios que para nosotros los hicimos, muy útiles, muy chapuceros seguramente en comparación con cómo lo haría alguien que sepa. Cuánto tiempo tardaste en esto de pivotar, de tomar? Porque claro, estamos hablando lo que decía al principio, ¿no? Ni barato ni rápido, o sea, ni momento tal. ¿Cuánto tiempo estuviste dándole vueltas a pivotar en ese caso? Pues mira, dándole vueltas a lo mejor un año, poniendo el plan en marcha 6 meses. Pero bueno, hay No, cosas un que ya te digo, año o sea, 6 meses dentro del año, ¿no? dentro del año, sí, sí. Entonces, cuando empezar a hablar, primero eso es una conversación de socios, luego ya es una conversación de áreas, empezamos un poco a no a tomar la decisión, sino a ponerlo encima de la mesa. Porque yo creo que hay cosas, sobre todo cuando son muy estructurales, que hay que poner encima de la mesa. Y luego verlas también en el equipo, porque también el equipo Ujú. tiene que dar su opinión y su visión. Que no quiere decir que como gestor tengas que hacer lo que te diga el equipo. A ver si me explico Ujú. con esto y no quedo impertinente, pero tú tienes una visión y en la empresa tú tienes una visión de la jugada y tienes unos datos. Y generalmente trabajas con esos datos. Y hay parte de gente de tu equipo que no tiene esos datos o que no tiene tampoco a lo mejor la visión completa de la estrategia o que no tiene todos los contactos o no ve todo lo que tú ves, no está atento al análisis de tendencias del mercado. Yo, uno de mi trabajo principal, fíjate, en mi sector no es tanto estar atento a lo que pasa en la industria de la bici, que también, sino como yo además gestiono otros productos en la empresa, pues mi trabajo fundamental es estar atento a las tendencias en el mercado a nivel de publicación y cómo los formatos que se usan y cómo se crean las audiencias. Mi trabajo es crear audiencias, básicamente. Ujú. Entonces, yo tengo que pensar, ¿cómo creo audiencias? ¿Con una revista digital en iPad? Pues ahora mismo, cuando yo me hago esa pregunta, que esa es otra cosa, hacerse las preguntas adecuadas. La pregunta adecuada es, si mi trabajo como medio es crear audiencias, como persona, como profesional, es crear también esas audiencias, ¿una revista digital me ayuda a ello?
Pues no, me ayuda a ¿En qué mantenerlas. formatos, claro, en qué formatos necesito enfocar los recursos para ser lo más eficiente los próximos 3, 4 años? ¿Dónde Exacto. apuesto? ¿Dónde Claro, apuesto, no? tienes que ¿Apuestas YouTube? ¿Apuestas el podcast? ¿Apuestas con la web? ¿Apuestas con una aplicación? Me lo estoy inventando. lo más O en este caso, por ejemplo, yo conozco, viendo casos de este tipo, Luis, entrevistando en este podcast a una persona en México que decía que ella, claro, tenía una marca de una tienda online de ropa y que empezaba a ver la tendencia de la gestión de todo ese catálogo y no de la noche a la mañana, sino que fue un tema madurado y con mucho miedo, muchísimo miedo de darle a la tecla porque se cargó el 90% del catálogo y puso solamente trajes de baño. O sea, de tener un portfolio tipo Corte Inglés, a decir, solamente me voy a dedicar a especializar en mi portal, en mi marca, trajes de baño. Bikinis, bañadores, tal, lo que quieras. Pero claro, es que era el 10% de su catálogo. Le salió bien. Pero tú imagínate ese momento que de noche a la mañana haces ¡pip! Y te cargas el 90% de la referencia de tu catálogo. Dices, ostras, cierro. Pero es que también exactamente hay mucho miedo ahí en ese sentido. No es algo de. Es miedo, pero lo que pasa es que hay que anticiparlo. Yo, por ejemplo, en el caso del ejemplo de las revistas, también una de las cosas que queríamos hacer era tomar la decisión cuando la revista digital todavía era un formato válido. Y me voy a ¿Ah, sí? explicar. Perdona, Claro, ¿cómo es eso? sí, esto es una de las cosas que siempre nos ha preocupado, sobre todo como medio, ha sido aprender de todas las cosas que se han hecho mal en los medios en los últimos años. Y una de las cosas, en mi humilde y personal opinión, ha sido dejar pudrirse los formatos. Es decir, llegaba un momento en que el formato se iba al carajo y comunicabas el cambio de formato cuando tu formato ya no era efectivo ni. Estaba agotado. Estaba No, agotado. claro, no era efectivo para la audiencia y para los anunciantes. Y yo lo que no quería era coger y acabar con un formato cuando ya, digamos, nosotros a nivel de inercia podíamos haber seguido más meses. Pues a lo mejor sí. ¿Podemos haber seguido incluso más años? Pues a lo mejor sí. Pero para nosotros era muy importante ser honrados también con los anunciantes y con la gente que quería, digamos, que el formato todavía estuviera, digamos, en cuesta, o sea, bajando la curva, pero no masacrado. Porque Sí, no había alcanzado el punto de no retorno. claro, porque yo Exactamente. te lo voy a decir de otra manera. Tú imagínate que yo te llamo y te digo, oye, mira, que es que voy a quitar este formato porque es que es un desastre, no va bien en ningún sentido. Y claro, la otra persona te puede preguntar, oye, pero ¿desde cuándo lleva, lleva siendo un, un desastre? ¿Desde cuándo llevas quitándome el dinero para este Claro, formato que es malo? claro, entonces nosotros una de las cosas que nos preocupaba era decir, yo por inercia y por tal podría seguir, pero entre otras cosas a nosotros los anunciantes nos miden. Entonces, yo quiero darle otras opciones al anunciante. De hecho, una de las cosas que hacíamos era no escoger y decir, oye, que quito este formato, hasta luego. No, no, quito este formato y te doy otras opciones para que tu inversión Ujú. siga teniendo un retorno. Pero a mí te confieso que me preocupaba mucho por prestigio de la cabecera y de la propia empresa el que de repente llegues y cuando ya está todo, cuando el barco está en llamas, coges y le dices, no, mira, ¿ves el barco en llamas? Es que ya los barcos no me parece que sean lo mejor, ¿sabes? Es que No, me gusta ir en moto. He cambiado el barco por la moto. cada vez que hemos pensado que los barcos de madera ya no molan. Preferimos los de acero, ¿no? Bueno, Catamaranes. entonces, a nosotros nos preocupaba y por eso es una de las razones en las que una de las dudas que teníamos en el cuándo era decir, bueno, esto creo que estamos en el momento. La revista digital todavía tiene interés, para una parte de la audiencia, todavía tiene interés para una parte de los anunciantes, pero vemos que la tendencia no es hacia arriba. Entonces, como la tendencia no es hacia arriba, cuando la tendencia no es hacia arriba, tú has hecho un esfuerzo. Sí que creo que nosotros hicimos un esfuerzo y creo que a veces con los productos hay que hacer un esfuerzo por ver, joder, pues que igual la tendencia es negativa porque no le estás prestando atención, porque no estás sabiendo bien las fortalezas del producto. A lo mejor no le estás dando todo el cariño que deberías porque estás en otras cosas. Estás por ahí con otros amantes y no le estás dando cariño a tu pareja. Bueno, pues vamos a darle, esta no es buena metáfora, pero bueno, no, vamos a ponerle una, vamos a ponerle cariño otra vez, vamos a intentar
renovar los votos. Sigo con mi metáfora malísima. Tú ahora te estás enredando, te estás metiendo en un melón. Me sigo hundiendo. Bueno, Ya verás, Maite cuando le ponga el exacto, ring. como me escucha. Pues este reel está vetado, este reel no puede salir, y menos subtitulado. Se lo voy a Subtitulado en pasar a chino. ella. Exacto, Se lo voy a poner. que lo valide ella. El caso es que tú le pones cariño y si ves, macho, que no, o sea, que pues a otra cosa, o sea, que tienes que irte a otra cosa, tienes que intentarlo e ir a, además, fíjate, también nos preguntábamos, ¿hay más opciones? Claro que hay más opciones, vamos a hacerlo. Pero eso, por ejemplo, también que has comentado tú del catálogo en el e-commerce, me parece súper interesante porque son decisiones que Duras. muchas veces están absolutamente apoyadas por los datos, pero se ven condicionadas por el easy, lo que hace la competencia. Es que la competencia tiene X y muchas veces en digital te das cuenta de que da igual lo ¿Cómo que dices, tenga. cómo dices tú esa frase del el Easy y el Yaque son los primos del El, cre- Tonteque? el creí que el pensé que son amigos del tonteque. Creí, pensé que me encanta esa Son amigos frase. del tonteque, sí, sí. Oye, que luego aquí hemos hablado también del otro extremo, ¿no? Que es la peña que está todo el día mirando el dato y no toma decisiones y no se da cuenta de que hay un factor humano Sí, y hay cosas que. la Claro, parálisis por análisis, pero también hay mucho miedo de llegar y decir, no, pivoto. Pero, por ejemplo, y hay pivotar, muchas cosas, y hay, perdón, muchas cosas que no son medibles y que son más complicadas de medir, ¿no? mira, te pongo un ejemplo de pivotar. Mi caso, pasar de cuenta ajena a cuenta propia. Fíjate la de, tú, imagínate, acuérdate de los primeros meses hablando contigo de cómo Eso, estaba. eso, eso, claro, eso ya, Ah, además es peor porque son los cambios vitales que afectan a otras no cosas. Es solamente decir, un tema de coste de económico, que sí que aprender está muy bien, tal, pero espérate, cuando ya tienes un caminito, que el inicio no veas la de agujetas que tienes el primer día y la de vueltas que das a la cabeza. Vamos, ahí el pivotar, porque pivotas en tu vida profesional. O sea, ya hay no en plan de pivotar, en plan voy a bueno, poner haces un cambio fundamental. Es que pasas de tener una vida profesional a tener una vida personal. incertidumbre absoluta. No, que es que esto es una cosa que yo creo que todos Sí, los que estamos de alguna manera vinculados o incluso a la gente que tiene puestos de responsabilidad elevada, es que al final eso es lo que significa, es que dices, no, tengo vida personal y profesional. ¡Ñe! niet. Tienes vida personal, la vida personal y profesional empieza a mezclarse peligrosamente, por distintas razones. Por distintas razones, ¿no? Pues no vamos a especificar aquí tal, que eso da para terapia, No ¿no? de Pero más metáforas raras que no te más puedes metáforas cargar raras. Pero más bueno, metáforas. yo lo que creo es que el mensaje para muchas empresas es pues que a veces se pueden, si los cambios están bien pensados, tampoco, claro, el otro extremo de hacer un cambio a la virulé, pues porque yo lo valgo, porque me he levantado y me ha habido el advenimiento de una idea, pues no. O sea, No, niet. milagros en Lourdes, aquí pocos. Entonces, yo creo que si la información está bien sustentada, tienes feedback o tienes Sí, que consejo de quién tienes está la persona. asentada, que te están, los datos te dicen que tienes que hacerlo. Otra cosa es darle al botón rojo del launch. Perdón, launch, no launch, que tengo un hambre ya. Tanta madrugón que he Ujú, tenido ujú. esta mañana, ya es que no sé ni en qué hora estoy. No, pero además también hay una cosa de que este de pivotar, lo que tú decías, yo, por ejemplo, el tema de emprender por mi cuenta no fue de un día, venga, venga, va, me pongo a emprender. Llevaba ya esto carburando años y aún así seguía trabajando por cuenta ajena y ya rucu, y en tu caso fue un año el tema de la revista. En mi caso el tema este fue un momento de, o Bueno, sea, es hubo un difícil momento de. de empujón y sí, mm, me em, llevó al tema, pero esto no es un momento de, venga, estoy trabajando por cuenta ajena, venga, voy a poner a trabajar por cuenta propia porque sí, porque he visto un vídeo de Steve Jobs. No, 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 claro, bueno, no, eso es fliparse, eso ya es ir un poco. fliparse, vamos, esto es Eso, hacerse de rosca. sí, eso es ir, la gente que se rasca mucho la nariz. No, el tema está, de todas formas. Claro, es a lo de los hiperventilados del emprendimiento, pues eso, que ven vídeos y se les va un poco la cabeza. No, las decisiones también, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y es que, por ejemplo, yo te digo un año, pero es un año desde que yo lo pongo en un papel, pero muchas de esas decisiones que tomamos son Llevas cosas dándole que, vueltas ahí los claro, sábados por la tarde, vamos. son decisiones de ducha. Te vas ahí, le vas dando vueltas, pensamiento, feedback que te da la gente, lo que vas viendo, lo que vas viviendo. Bueno, tu día a día te va colocando y cuando te quieres dar cuenta, la decisión realmente ya la tienes tomada. Lo que pasa que la decisión está tomada, lo que hay es un montón de frenos que Buah, brutal. tu cerebro te dice, macho, esto es lo que tienes que hacer, pero hay un montón de frenos de muchos tipos, financieros,
personales, Financieros, económicos. Empezamos por económicos, los financieros. Ostras. estratégicos, etcétera. Todo eso pues te condiciona. Pero bueno, yo creo que esos cambios, llámalo cambiar, llámalo pivotar, llámalo tener un poco de visión a largo plazo, pues es importante. Sí, sí. ¿Tú qué crees más? ¿Que es más el tema económico o el tema emocional Buah, a la hora de pivotar? es una mezcla de todo. Pero el tema emocional tiene más importancia de lo que la gente piensa. De todas formas, casi todas las decisiones que tú tomas en una empresa, salvo que seas un sociópata, tienen un componente emocional muy potente y muy fuerte. O sea que Muchísimo. eso es una cosa que la gente tiende a menospreciar o a no valorar suficientemente. Muchísima gente piensa que, bueno, pues que las decisiones que tomas o que se toman en las empresas son absolutamente racionales, pero cada día, de No, hecho, no, creo que no, no, descubrimos no, más la parte no, 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 emocional. no, no, Sí. no, 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 no. Y da igual el tamaño de la empresa, ¿eh? Da igual que tengas 10 empleados, que tengas 2.000, 5.000, que muchas veces es de que le da un flux. Que le da un flux, que hay que ir por aquí. O muchas veces le llega diciendo, que ha venido el presidente que quiere hacer esto. ¿Pero por qué? Sí. No, porque le han comentado que no sé qué. Y yo, Porque pero patata. ¿cómo que por qué Porque patata? patata, lo solo debemos decir porque patata. Cuando hay una cosa que no entiendes, dices porque patata, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Porque sí, porque, pues eso. Pero a veces, hay veces que esos porque patata se glorifican y, es decir, hay veces también que hay que tener en cuenta que es cierto que a veces la intuición o la idea o la creatividad a veces te lleva a eso y es magnífico. Lo que pasa es que a veces tendemos a minusvalorarlo, a menospreciarlo y otras veces a sobrevalorarlo. Es decir, cuando a Steve Jobs se le ocurría una idea porque patata, Porque pues era. patata y llegaba y se le encendían, se le subían los pelos como escarpias a todo el equipo ese mismo, Bueno, ese mismo día. pero como funcionaba es una genialidad. Pero cuando se le ocurre a un Hombre, jefe, sí, claro, cuando tiene una idea, como tiene una idea un pero poco como no abundan los Steve Jobs. Vale, vamos a decir por ese lado. bueno, no abundan los Steve Jobs, pero bueno, es decir que las decisiones que a veces también, que esa parte emocional, cuando yo no lo veo como a veces o emocional o creativa, yo prefiero a lo mejor emocional barra creativa, pues a veces es lo que da los grandes cambios y lo que genera a veces auténtica genialidad en muchos productos Ujú. o en muchos contenidos o lo que sea. Generalmente de procesos extremadamente racionales y de comité y tal, lo que salen son buenas continuidades, ¿no? Aquello de la creatividad o sea, una cosa, buenas cosas incrementales, pero no disruptivas, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa, por ejemplo, en este tema de pivotaje, para no, ya que estamos con el término, pues para terminar de prostituirlo un poco en ese sentido. Sí, porque muchas veces se prostituye ese término. Es en plan de pivotar está de moda, pivotar, 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 pivotar. Me voy a leer un libro de pivotar, pivotar, pivotar. Joder, pareces un jugador de baloncesto aquí haciendo simple el mismo ejercicio. Pero en este caso existen fórmulas muy interesantes a la hora de pivotar. Yo, de hecho, soy de pivotar a pasitos cortos, ¿vale? Y si tengo que pivotar algo, lo maduro, vamos, hasta que me salgan 76 canas. Si no llega a 76 canas, es que no has madurado bastante, porque no es algo que puedas tomar. Hombre, depende de la que tengas y de las cargas y las mochilas. Si estamos en nuestro lado, que tenemos más de 40, hipoteca, niños y facturas de la luz que hay que pagar a final de mes, pues el pivotaje, ay, amigo mío, se queda en un plano que hay que madurarlo muchísimo de ojo, que mis jueguecitos van a afectar a mi alrededor. Y ya no es en plan de Totalmente. juegas tú, juega a los demás. Pero yo a la hora de pivotar, por eso yo he aprendido que el tema de pivotaje debe hacerse a pasos cortitos y meditados. ¿Que tardas 3 meses? Tarda 3 meses. ¿Tarda 6 meses? No pasa nada, no pasa nada. Mantén el barco a flote. Lo importante, sobre todo, que antes de que llegue el barco a incendiarse, lo primero, sobre todo, es que el barco tiene que pasar a flote, porque si el barco se para o se hunde, estás bajo el agua, te ahogas, ¿vale? O sea, con Sí. cuidado con meterle el motor y, Es y ponerte a hacer... como muchas cosas en la vida es una cuestión del tiempo, ¿no? Del momento en el que lo haces, ¿no? Eso que mola, Momentum. el momentum, ¿no? Ese término mola tanto, porque también tienes el riesgo de que lo que tú haces se pudra. O sea, que tu empresa, tu proyecto se pudra y ya sea muy tarde para hacer el cambio o sea tan tarde como que de repente Porque tú lo hiciste que alguna llegas a prueba, hacer. Luis. Luis, ¿tú hiciste alguna prueba en plan de qué pasa si un mes no publico en la revista? Es No, eso decir, no. hacer un experimento. No, eso es inviable. En nuestro caso era inviable.
No, pero si en nuestro caso, quiero decir, a nivel de datos, los datos eran bastante elocuentes. O sea, es decir, esa no es. La cuestión es más estratégica, ¿no? Yo, vamos, te digo, a nivel de datos, para mí era una decisión súper súper clara, ¿no? A nivel de Contrastada. estrategia. Sí, no necesitaba decir, no es difícil, tú tienes un formato que está, que está estable, sí, es estable. Es que en comunicación estable, para mí, esto es una visión también muy personal, cuando algo es estable es algo que va hacia abajo, en comunicación, ¿eh? En producto de contenido. Cuando algo se queda estable, no es buena noticia. Generalmente cuando tienes sobre todo crecimiento potencial en audiencias, lo ideal es que crezca siempre, O al sea, que menos si no hay mínimamente. crecimiento, hay muerte. Es mi visión, ¿eh? Pero es una visión muy personal, muy digital y también muy sesgada por los nichos en los que yo trabajo. Yo no trabajo en prensa general, yo trabajo en prensa especializada y en comunicación especializada en producto. Entonces, cuando hay un formato que está demasiado estable, me tiendo a poner nervioso. También entendiendo, ojo, también que tienes que eliminar la tendencia. Es decir, si yo midiera mis audiencias en base a lo que vivimos en 2020 o en 2021, pues, y le pasa a todos los medios digitales, incluso en YouTube. Muchos creadores de contenido, ¿han caído las audiencias en YouTube? ¿Esto es el algoritmo? No, amigo, no es el algoritmo, es la vida. No, es que tienes más rivales de tiempo, tienes más ladrones de tiempo. No, Antes solo tenías Es que antes con el tema de 2020-2021 tenías como hace 40 años, tenías la uno y la 2 y y, en tre- algunos y- casos Porta. y 35 creadores más en tu segmento. O sea, que a veces Exactamente. hacemos Que visiones descubrieron de YouTube porque tenían tiempo libre y no salían a tomar cervezas. descubrieron YouTube y encima monetizaron. Tú imagínate que sales La en leche. YouTube hablando de lo que te gusta y monetizas. Pues de repente Wow. aparecieron muchos creadores. Algunos que eran un hobby y otros que han acabado haciendo su negocio. Eso sí que sea un reportaje chulo, ¿no? Ver que los creadores post pandemia, ¿no? Surgidos del COVID, una opción, yo Sí, creo, que YouTube no interesante. funciona y tal. Bueno, realmente es que lo que tienes resulta que lo que a lo mejor no es que no funcione. Lo que pasa es que lo que estás haciendo, lo que pensabas que estabas haciendo hasta ahora, que pensabas que funcionaba, pues ya no funciona. Pero es que no funcionas tú. No es que no funcione YouTube. Es que el que no funcionas eres tú. Entonces No, tienes que cambiarte y tienes que cambiar. Tienes que... en un Es caso, como es como la decoración de la casa. Leches. Llevas 30 años con los mismos muebles del salón. Cámbialos. Cámbialos. No, es que. Pues claro, cambia las cosas. yo creo que en Pivota, ese, pivota, pivota, pivota. también eso es importante, tienes que aislar tus datos de tus tendencias, ¿no? Tienes que analizar tu base, tienes que tener una base a la que agarrarte para también aislar esos picos, ¿no? Que a veces cuando esos picos duran 1 año y medio, 2 años, son difíciles, ¿no? Pero al final también haces tus cábalas y dices, bueno, pues esto ahora tenemos una audiencia, por ejemplo, en Mundo Bici, pues hay un porcentaje de gente que se lanzó al ciclismo porque era lo que se podía hacer en muchos casos. Y para mí mi referencia a la hora de analizar la audiencia siempre ha sido 2019, porque asumes que, Ah, claro, tienes que aislar. Para mí 2020 y 2021 eran cosas muy, raras. muy raras. Incluso, quiero decir, si analizara el dato de marzo de abril sería una hecatombe. O sea, la realidad es que hay que tener en cuenta cómo hay que intentar aislarlo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay muchas decisiones que realmente si pones el dato encima de la mesa y pues no son tan complicadas. Muchas veces la decisión tiene más que ver con la estrategia, con la comunicación, con las inercias, que también son muy, muy complicadas. Yo creo, por ejemplo, en el mundo editorial, eh, las inercias, en el sentido de las inercias en general, sobre todo en grandes grupos de comunicación, Ujú. claro, era un problema. Tú tienes una estructura desarrollada durante las últimas décadas y de repente ese cambio que además afecta a los ingresos, pero también que está muy vinculado a los costes, es muy duro, sobre todo cuando intentas mantener todos los formatos. Entonces, Y los costes. Y hablamos de costes, porque claro, al los final costes. todo se resume no solamente un tema emocional, sino también un tema de costes, no de ahora, sino futuros. No, y te digo, a nivel profesional, no voy a decir sentimental, a nivel profesional es muy duro cuando muchas redacciones han tenido que convivir gente que está haciendo periodismo, digamos, que podríamos llamar de calidad o periodismo 100%, tiene que convivir con gente que se dedica o tiene que convivir con otro periodismo más enfocado al Cortoplacista. clickbait,
al clickbait o al SEO. Mucha gente en el periodismo no ha entendido por qué una gran cabecera de repente tiene redactores que se dedican a contenido SEO. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo la perspectiva, pero claro, es que es otro momento. Que siempre, que siempre me ha parecido que el periodismo, sobre todo cuando hablas de plataformas, de lo que pasa en redes sociales, cuando tú hablas con algunos profesionales, parece que llevan toda la vida meando colonia. Y el periodismo ha hecho sus cositas, tiene muchos Sí, sí, muertos sí. en el armario, sobre todo en algunos formatos como la tele. Pero, y en las revistas también, ¿eh? Que también ha habido revistas que se dedicaban básicamente a hacer clickbait, pero en el kiosco. Y eso todo el mundo tiene referencia. Es decir, Interview. bueno, pues mira, para empezar, ¿sabes? Pues para empezar. Y mira que luego tenía artículos muy chulos, ¿sabes? Que tenía Sí, sí, contenido de sí, sí. calidad, pero Sí, sí, bueno, compramos el Playboy por los artículos reportajes, sí. bueno, pero Pre-Interview hizo algunos reportajes de investigación que tuvieron su Por cierto eco, pero supuesto, claro, ahí estaba mi gran Fernando Rueda, que tuve la suerte de ser mi profesor de la carrera de periodismo de investigación, un crack. De hecho, es colaborador del programa La Rosa de los Vientos desde hace muchos años. Lleva la parte de espías y tal. Y tengo que decir, y lo voy a decir bien alto en este podcast, que Fernando Rueda me puso matrícula de honor en la asignatura de periodismo de investigación. Yo. ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo. ojo, ojo. Y no, y así, de repente. Hice, te digo el reportaje que hice. Hice un reportaje sobre el botellón. No, sobre el garrafón. Soy el garrafón. ¿Estamos seguros? Pero Eso era, joder, era 2003. no te Era mi tuviste. mayor. Pero lo que no cuentas es que no te tuviste que infiltrar. No, no me infiltré. No era de mis es que no era de mis mayores preocupaciones en aquella época. El garrafón ahora tenía otros problemas. Pero claro, quería sacar la verdad. Tú te sentaste y dijiste, tengo que luchar por la justicia. Tengo que Y luchar por la entonces, justicia. Me están dando garrafón, me están dando gato por liebre. Bueno, exacto, el reportaje se llamaba ¿Estamos seguros de lo que debemos? para que luego digan que no hay superhéroes. Siempre, siempre hay más superhéroes sin capa que con capa. Bueno, Bueno, ya, que nos estamos yendo de no, madre. Conclusiones. no, conclusiones es que con responsabilidad, datos y teniendo muy en cuenta que hay un importante porcentaje de carga emocional en la decisión, creo que plantearse cambiar, aunque sea para decidir no hacerlo, es muy sano en una empresa. Plantearse cambiar incluso para decidir no hacerlo. Me Claro, gusta para esa frase. ponerlo todo, Plantearse el statu quo, vamos a decirlo. ponerlo todo en duda. Yo tenía un buen profesor mío de universidad, ya que hablamos de profesor de universidad, Emilio Sola, que hablaba del método paranoico crítico, que era ponerlo todo en solfa, ¿no? Paranoico crítico. Claro, someter a cualquier paradigma de pensamiento a un estrés máximo. Entonces, al final lo estresa. Entonces, mira, yo te voy a poner otro ejemplo de lo que veo muchísima gente. Yo veo muchísima gente que a nivel de comunicación, yo hablo de lo que conozco, lo apuesta todo, por ejemplo, a Instagram. Yo cuando escucho la palabra Instagramer o escucho la palabra TikToker, me pongo muy nervioso. Porque tú imagínate, tú eres un Instagramer o TikToker y yo me pregunto, ¿esa persona que es TikToker está tranquila? O sea, ¿cree que eso que tiene entre manos en el largo plazo es una unidad de negocio viable? No lo digo por lo que él hace, que puede ser un contenido de altísima calidad y está súper bien hecho, sino por depender solo de una plataforma. ¿Cuánta gente no conocemos que está haciendo contenido, buen contenido, mal contenido? Da igual, vamos a ver contenido de éxito en una plataforma. Y yo, si estuviera ahí, pasaría un gran porcentaje de mi tiempo diciendo, a ver, ¿cómo puedo yo diversificar o monetizar fuera todo esto? Porque realmente estás en una plataforma que lo que te da te lo quita. O incluso ves a gente que tiene todo puesto en esa plataforma y de repente, tío, le pasa una cosa tan tonta que no tiene nada que... Bueno, tan tonta, no es una tontería precisamente, que no tiene nada que ver con el negocio ni con el algoritmo, que es que tiene una campaña y le bloquean la cuenta, o sea, una campaña de estas contra ellos y le bloquean la cuenta, o incluso que pierde las claves, alguien le hackea la cuenta y de repente todo tu negocio, o sea, todo lo que Se es va. se ha ido al carajo. Se va con un password. Entonces, claro, yo a veces cuando oigo a gente que, digamos que su vida
profesional está girando alrededor de eso, digo, jo, chaval, yo estaría súper nervioso porque a veces me agobio. Digo, es que nosotros, macho, lo hablo con los compañeros, ¿no? Siempre lo hablamos, ¿no? Que estamos ahí, que si el podcast, ahora sube el vídeo a YouTube, ahora que si la web, oye, el SEO que dice que no sé cuánta gente, y estás ahí como diciendo, madre mía, esto no es serio, esto no es vida. Pero por otro lado digo, bueno, chico, en cierto modo, vivimos en un manicomio, pero es un manicomio con muchas habitaciones. Entonces, bueno, pues más o menos. Sí. Pero yo ya te digo, yo cuando me junto. Que si se cae el servidor de Google, seguimos facturando a final de mes. Bueno, sí, te incluyo el negocio de YouTube. O sea, yo estaría. O sea, ostras, yo dedicaría un porcentaje de mi tiempo, no sé cuánto, a decir, a ver, ¿cómo puedo yo sacar esto? O sea, ¿cómo puedo monetizar más allá, generar mi propia plataforma? Porque además del contenido, el negocio de plataformas, pues todo el mundo está poniendo su negocio en manos de otros. Básicamente. Que pueden decidir o no. Entonces, bueno, tiene su curioso, que esto no tiene que ver con el tema del cambio y de tal, pero bueno, ahí queda. Pues sí, podemos hablar otro programa, ¿no? De las plataformas y de. Ya tenemos. Y de cuando tu business depende de los más, de Mark Zuckerberg. Sí. Por cierto, Elon Musk ahí, Elon Musk y nuestro amigo Trump, a tener tiempo ahí de hablar con él en el mercado americano, rodeándose de granado. Bueno, yo conclusiones rápidamente, que no quiero alargar mucho esto más. Básicamente, ni pivotar, ni corto ni rápido, coste emocional igual o más que el coste económico, porque te lo preguntas 50 veces y es un tema de muchas veces el miedo a fracasar, que a veces supera el miedo a no llegar al final de mes, que bueno, que está también implícito, y que no prostituyamos el término. Que pivotar sí, hay que hacerlo, hay que gestionarse, cada cierto tiempo hay que ver, replantearse el statu quo y ver si vamos por la senda correcta, pero tener muy claro bien tus principios para, independientemente del cambio de canal o el cambio de formato, tener tu principio, tu misión y tu visión clara, que es lo que te ha dejado un poco y lo que te ha conformado tu identidad, que es lo que te ha permitido crear audiencia y es lo que te ha permitido seguir vivo y seguir pagando, como yo digo, autónomos hasta ahora, ¿no? Es un poco el concepto. Pero bueno, es un poco lo que queríamos explicar. Esperamos que le haya servido a alguien y si no te ha servido, por lo menos espero que te haya entretenido, porque ya llegamos al final de esta edición número 17 de los Casual Friday. Y bueno, como ya te he dicho, espero que te hayas pasado un buen rato y dejar de lado, por supuesto, las penas que traías contigo a la hora de to be or not to be, pivotar o no pivotar, cuando le diste al play en este episodio. Porque también te acogemos en nuestro diván digital de las ondas digitales. Gracias a todos los que estáis escuchando este podcast. Valorar con 5 estrellas, suscríbete al canal de YouTube, al canal de Spotify, al de Apple Podcast, al de Por Carta, lo que quieras. Comparte este episodio con quien creas que le puede resultar interesante y pensar que esto de pivotar pues no es una moda pasajera, sino que va a ser algo que vas a tener que trabajarlo mucho. Nos escuchamos ¿cuándo? Pues el mes que viene con un nuevo tema ya, el último podcast del año de Casual Friday. Luis. Maravilla. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, sí. Parece que fue ayer. Nuestras ojeras no dicen lo mismo, nuestras canas tampoco. Así que nada, nos vemos el próximo mes. Pero el pelo mantenemos ahí, Más o menos, Sí. Estamos ahí luchando, Estamos contaremos luchando. nuestros secretos. O sea, en el podcast número. Miradnos en YouTube, que en lo de nuestro pelo, nosotros somos el Dunkerque del pelo a los 40. Estamos ahí aguantando a tope. Nos va a hacer Nolan una película. Nolan, aquí tenemos la película. Nos escuchamos. Christopher. El próximo martes. Yo le llamo Chris, que hay confianza. Chris Nolan. Chris Nolan. Nos escuchamos el próximo martes, semana que viene, con otro episodio de Ecosistema e-commerce, también en vídeo, los martes, los viernes, en el formato habitual. Sed felices, a darlo todo, pivotar cuando haya que pivotar y cuando no. Y a descansar, por supuesto, las horas necesarias, que es bien vivir. Adiós. Hasta luego.